Erling Haaland, un jugador que lleva muchos años dominando con su potencial goleador en las principales ligas del mundo. Desde su aparición en Red Bull Salzburgo, que llamaba la atención su peculiar estilo de juego, con su fuerza física, por su poderío goleador, ese que lo llevó a Manchester City y que lo proclamó como uno de los atacantes más letales en todo el mundo. Para el aficionado habitual, Haaland es muy conocido, pero me sorprende demasiado que ahora con el Mundial, muchos recién comenzaron a conocer y a cotizar lo que es este delantero noruego, sabiendo que tiene una ardua trayectoria en sus espaldas, además de que algunos críticos que lo indican como un jugador poco eficiente, que no tiene muchos recursos aparte de sus goles, pero también considerando que hizo un mundialazo tras venir de una temporada relativamente floja para lo que es él en Premier League. Soy Dr. Food y hoy te presento el troncazo Erling Haaland. Si bien es nacido en Leeds, Inglaterra, este delantero noruego viene de una familia deportista, donde su padre Alf Inge Haaland fue un emblemático defensor y mediocampista en clubes de Premier League. Su padre fue una parte de aquella selección noruega que participó en el que había sido el último mundial de dicho país hasta 2026, jugando Francia 98, donde los noruegos avanzaron como segundos de su grupo, al igualar contra Marruecos, contra Escocia y vencer a Brasil, para luego perder en octavos de final por la cuenta mínima frente al seleccionado italiano. De hace 28 años que los vikingos no acudían a una cita planetaria. De hecho, pocos soñaban en volver a este importante torneo, al no ver jugadores capaces de lograr el sueño mundial, además agregando que no participan en una Eurocopa desde el año 2000, un claro ejemplo de que no venían bien con sus seleccionados, hasta que una camada de jóvenes futbolistas comenzaron a aparecer en el país escandinavo. Desde el 2016 aproximadamente, que Noruega está viendo el renacer de su fútbol, primero con Martin Odegaard, quien desde muy joven demostraba ser un distinto, jugando en clubes como Real Madrid y ahora representando al actual campeón de Liga Premier, el Arsenal de Arteta. Por el lado de Haaland, fue en el Mundial Sub-20 del 2019 cuando su nombre resonó por primera vez, anotando 9 tantos en un partido frente a Honduras, donde los noruegos vencieron 12-0, rompiendo algunos récords como ser el jugador que más goles ha convertido en un solo partido y dando el salto absoluto en su club, Red Bull Salzburgo, que comenzó a darle mucho más rodaje durante aquel 2019. En solo 22 partidos, en el primer tramo de la 19-20, Haaland anotó 28 goles en 22 encuentros, siendo rápidamente transferido a un Borussia Dortmund que no esperó más. Pagó la cifra de 20 millones de euros y adquirió al joven androide. En Bundesliga siguió haciendo de las suyas. Ahí realizó una gran dupla con Jude Bellingham, jugando en el fútbol alemán por 2 temporadas y media, donde ganó el premio Golden Boy 2020. Fue el mejor jugador de la Bundesliga en 2021. Fue el máximo goleador de la UEFA Champions League 2021 y de la Bundesliga en ese mismo año. A pesar de ser una verdadera máquina de goles en Alemania, sorprende que no logró ganar el premio al máximo goleador de Bundesliga, pero recordando que entre 2020 a 2022 compitió palmo a palmo con un Robert Lewandowski que hacía lo suyo en Bayern Múnich. En 2023, Haaland dio el salto que tanto esperaba. Llegaba a Manchester City por 60 millones y el noruego se acopló bastante bien al fútbol de Pep Guardiola. En su primera temporada en Inglaterra, registró 52 goles en 53 partidos, las mejores cifras goleadoras en toda su carrera y además la mejor temporada en toda su trayectoria, ya que a nivel colectivo fue partícipe del cuadro ciudadano, campeón de Champions League, campeón de Liga Premier y de la FA Cup, en un histórico triplete en el 2023. Fue el mejor jugador de Premier League en esa temporada, Bota de Oro, ganó el trofeo Gerd Müller, goleador de Liga Premier tanto en 2023 como en 2024 y 2026, pero desgraciadamente en su selección no podía replicar sus mayores éxitos, quedando en el camino tanto en eliminatorias para copas mundiales, además de no lograr clasificar a ninguna Eurocopa. Si bien Erling Haaland ha sido una bestia goleadora, también ha recibido muchas críticas por sus cualidades de juego. Lo tildan de tronco, de ser un futbolista que sin sus goles no es nada, como un jugador que tiende a desaparecer en momentos importantes y aunque viene de maravillar en Copa del Mundo, por lo menos ha sufrido bastante con Manchester City en estas últimas 2 temporadas.
Ahora, está claro que Haaland sigue marcando diferencias, ya que en la 24-25 anotó 34 goles en 48 partidos, mientras que en esta última campaña dejó 38 anotaciones en 52 cotejos, pero algunos problemas físicos lo han complicado, impidiéndole ayudar a un Manchester City que ha culminado su era con Pep Guardiola, quien con su fútbol mermaba un poco las cualidades del noruego, quien al ser un jugador mucho más directo, muchas veces tendía a perderse con tanta posesión y algunas veces poca profundidad en el cuadro Sky Blue. Aún así, Haaland ha sabido marcar diferencias. Llegó al Mundial de Norteamérica con una generación dorada que desplegó de un fútbol valiente en toda la cita planetaria. Fueron una completa revelación. Avanzaron como segundos, eliminaron a Costa de Marfil, a Brasil y estuvieron cerca de dejar en el camino a Inglaterra. El androide terminó su primera participación en el Mundial con 7 goles en 5 partidos. Fue determinante en todo momento, pero frente a los ingleses se vio lo que tanto se dice sobre él. Es solo un jugador que hace goles y en este fútbol moderno, un centro delantero que no se conecta con la construcción del juego o que no tiene otras variantes ofensivas, como lo vemos con centroatacantes como Harry Kane. De esta forma, poco puede hacer contra rivales que lo encajonan, que no le brindan espacios, ni le dan ningún segundo frente a la portería rival, tal cual le sucedió ante los ingleses en cuartos de final y que los sentenció a quedar en el camino. Contra Brasil, poco tocó el balón, pero le dieron 2 oportunidades y terminó matando. Ahora Haaland ha sido el jugador del Mundial. Conquistó a muchos aficionados junto a su selección, su carisma y su característico remo. Su próxima temporada se ve prometedora, ya que con un nuevo técnico como Enzo Maresca se ve que tomará un rol que le acomode mucho más en su estilo de juego. Llega con esa ímpetu del Mundial. Solo tiene 25 años y mientras muchos se habían olvidado de él, empezando a ver a otros jugadores en estos últimos años, al parecer el androide ha vuelto a despertar, queriendo el volver a posicionarse entre los tops mundiales, con aspiraciones de ser un futuro Balón de Oro, recordando que se quedó con las ganas en 2023 tras ser el favorito, pero quedándose en el camino, viendo cómo Leo Messi levantaba aquella distinción individual. Con esto el Mundial de Noruega y de Haaland es de admirar. Sinceramente es un jugador que admiro mucho, pero también entiendo las críticas históricas que le vienen haciendo. Principalmente la de ser un jugador con pocos recursos fuera del gol, pero el tipo responde cuando hay que hacerlo. Con un mediocampo que lo pueda abastecer, siempre estará en las listas de goleo como lo viene haciendo en Inglaterra, pero aún no es suficiente para ser considerado como el mejor goleador del mundo, estando por debajo de jugadores como el ya mencionado Harry Kane o un extremo transformado en centro atacante como lo es Kylian Mbappé. Aún así Haaland ha quedado bien parado con un mundial que quedó en la historia para la selección vikinga de Noruega. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Fecha en la cual se grabó este video, el único seleccionado sudamericano en camino hacia la final de la Copa del Mundo es Argentina. Colombia, cuadro que venía sorprendiendo quizás a muchos, nuevamente pecó de su inocencia. Otra vez fueron un combinado blando que no pudo seguir avanzando y replicando el buen fútbol que de hace algún tiempo viene haciendo.